donde teníamos que operar el amor y la compasión, la caridad, para operar a favor de la gente que más lo necesita. Si no tengo amor, nada soy y de nada sirve que yo esté eh, realizando o haciendo grandes cosas, entre comillas, porque en realidad el que lo hace es el Señor a través de nosotros como canales. Entonces, la segunda vez, ¿qué fue lo que vimos? El fruto, que no nos deben conocer por nuestro don, sino por nuestro fruto. Y hoy vamos, antes de entrar en lo de las operaciones y como la parte técnica, vamos a ver un poquito acerca de la prudencia. La prudencia es demasiado esencial en esto de los dones del Espíritu Santo, y no solamente en eso, como cristianos realmente necesitamos prudencia, pero como personas que vamos a ministrar, a predicar, a hablar delante del público, necesitamos muy seguramente la prudencia. Entonces vamos a examinar un poco acerca de esto. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, versículo 16. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sí, eso lo dijo el Señor Jesucristo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta o manifestará necedad. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Sí? Recuerde que los dones nos han sido dados para que nosotros podamos edificar. Entonces aquí dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. El necio menosprecia la prudencia de las razones del sabio. Entonces usted me dirá, hermano, ¿y por qué está hablando acerca de la prudencia si estamos hablando de buenos administradores de los dones espirituales? Resulta que hay mucha gente que tiene dones, pero no tienen la prudencia para operar los dones. Y hay que tener cuidado porque si nosotros simplemente con lo que vemos en lo natural, estamos hablando de cosas que vemos con nuestros ojos en lo natural y ya somos imprudentes, ¿cómo será si vemos más allá? Digamos, si usted tiene un don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, y no es prudente, tiene más fuente, pues, vamos a decir que usted, a pesar de tener dones, también sea chismoso. Sí, o vamos a decir que yo, a la vez que tenga dones manifestándose en mi vida, también sea chismoso. Entonces yo voy a usar ese don para chismear. Voy a usar ese don para generar rumores, problemas en medio de la iglesia y entonces lo que estoy haciendo con las manos lo estoy desbaratando con los pies. Sí, porque estoy edificando la iglesia con el don, pero estoy desbaratando la iglesia con el chisme. Entonces, y puede ser aún más crítico porque el que tiene el don ve más, se da cuenta de más cosas. Es más, quiero decirles algo, hay que tener cuidado con el discernimiento. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus le permite a una persona discernir no solamente demonios o ángeles, sino también lo bueno y lo malo, incluso alguna clase de tendencias o pecados que pueda haber en alguien. ¿Sí? Y aún así no se quita la humanidad del que ve y del que discierne. Por eso encontramos personas que tienen discernimiento de espíritus
y disciernen que una mujer, vamos a decir que es un hombre, discierne que una mujer tiene problemas morales, porque cuando habla con ella, el discernimiento se le activa e inmediatamente él discierne que tiene problemas de lascivia, de lujuria, de inmoralidad, pero ese personaje que discernió sigue siendo humano y podría usar la revelación que tuvo, el discernimiento que tuvo, para mal. Es decir, después de haber discernido que la mujer tiene problemas de inmoralidad, puede preguntarle por su número de WhatsApp, empezar a chatear con ella y resultar enredado con la mujer de la cual él tuvo discernimiento. Les estoy aclarando esto porque hay gente que tiene el don, pero lo usan mal. Acuérdese que un don es un regalo. Y aunque el regalo lo dio Dios a través de su Espíritu Santo, usted sigue siendo humano, sigue teniendo mente y cerebro. Entonces tengamos mucho cuidado. Lo mismo alguna gente utiliza el don para sacar provecho de cosas eh, financieras, monetarias, a su antojo y fuera de la voluntad de Dios. Entonces vieron a través del don, pero luego lo utilizaron a través de la carne. Entonces tengamos mucho cuidado con esto del don y por eso es que nosotros necesitamos la prudencia para saber cómo usar el don que ya hemos recibido o que se está manifestando. En algunas oportunidades, les comento así a manera de testimonio, había un predicador que Dios lo usaba o lo usa, no estoy seguro si todavía, en el área del don de palabra de ciencia. La gente le daba temor, le daba miedo cuando él llegaba a una iglesia porque dicen que él se paraba en el altar y empezaba a llamar, usted, hermanita, venga para aquí, usted, hermanito, venga para acá. O sea, él veía las cosas que estaban pasando. Y realmente era cierto que el hombre tenía un don, oraba mucho, ayunaba mucho, pero le faltaba, ¿qué cosa? La prudencia. Entonces, hay cosas que uno no puede decir desde un altar aunque las esté viendo. Sí, y recuerdo que la pastora que tenía mi esposa decía, me dijo una vez, es que el Espíritu Santo no es chismoso, porque hay gente que quiere venir a contar chismes de supuestamente lo que Dios les mostró, pero el Espíritu Santo no es chismoso, el Espíritu Santo revela, pero revela para corregir, para edificar, no para destruir, ¿sí? No para destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo, o para generar un despelote en medio de la iglesia. Ajá, entonces, digamos, usted puede estar viendo con el don, pero si usted dice todo lo que ve desde el altar y usted no tiene prudencia, usted no está midiendo si, por ejemplo, como un caso que sucedió, la mujer, había una mujer que llegó al culto. El hermano tuvo la revelación de algo que sucedió el día anterior. Le dice, usted ayer se encontró con un ex compañero del colegio, usted ahora ya es casada, tiene hijos, todo, pero usted se encontró con alguien con el que usted estudió cuando estaba en el bachillerato y ustedes hablaron en un carro y estaban a solas. Y tenga mucho cuidado porque si usted se vuelve a ver con ese compañero que tuvo en el colegio, usted va a caer con él. Ese mensaje fue bueno, yo creo que fue un mensaje de parte de Dios, porque si ella se veía otra vez con ese hombre, a pesar de ella ya estar casada y tener hijos, ella iba a caer con ese hombre, pero era una mujer inconversa. ¿Cuál es el problema? Que esa mujer había ido al culto con la hija de ella. Y al él decirle frente a todos lo que sucedió, la hija escuchó. La hija fue y le contó al esposo que era inconverso. El esposo que era inconverso le dijo, no me vuelve a ir a esa iglesia porque allá todo el mundo dice que usted es una mujer ramera. Allá todos piensan que usted es una mujer de baja reputación. No vuelva a esa iglesia donde la por debajearon. Entonces, mire cómo tenemos que tener cuidado, aunque el mensaje era correcto, era una alerta de parte del Señor, pero quizás era algo que él tenía que haberle dicho al oído. ¿Por qué? Porque en lugar de ganarse a toda esa familia para Cristo, lo que está haciendo es que le prohíban a la mujer volver a la iglesia, porque era una inconversa. Entonces, cada vez que usted tenga una revelación, una administración que usted quiera dar, evalúe qué puede haber detrás de eso.
qué podría suceder después de esa administración. Esa es la prudencia que es aparte de tener el don, ¿sí? Como les digo, en este testimonio, el hermano podría tener el don, pero, pero le faltó quizás, claro, todos vamos aprendiendo con los golpes de la vida. No estoy aquí para juzgar ni condenar al hermano, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar cosas así. Aquí me están preguntando, ¿a usted le han pasado cosas así? Eh, Más bien al revés. Digamos que a mí, cuando el Señor me ha mostrado algo de alguien, me da es miedo, miedo o de pronto pensar que soy yo mismo que me lo estoy imaginando, creando. Entonces, más el Señor me tiene que insistir mucho para que yo me acerque a la persona a decirle algo. Digamos, en una oportunidad yo tuve la experiencia que estábamos en una vigilia y yo sentía hablarle a un hermano algo, pero que yo no entendía. O sea, el Señor me puso el sentir que le dijera, no metas tu mano, no metas tu mano ahí, no metas tu mano ahí. Pero yo no tenía ni idea de qué era la cosa en la que él no tenía que meter la mano. Entonces, yo seguía orando y yo le decía, Señor, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que le estás diciendo al hermano, me da miedo ir a decirle qué tal que yo le diga, hermano, el Señor le manda a decir que no meta su mano ahí. Y el hermano me voltea a mirar y me diga, ¿en dónde? Y yo no sepa qué decirle, cómo. Entonces yo no quería ir, pero seguí orando en la misma vigilia y el Señor me impulsó. Entonces yo me acerqué y le dije al hermano, por favor, no metas la mano allí. Y él no me dijo ni sí ni no, no supe. Al tiempo me enteré que el hermano estaba trabajando en un trabajo donde él recibía dinero y guardaba dinero y él estaba pasando por una situación muy difícil económica. Eh, Quizás tenía una bebé pequeña, quizás había dificultades para conseguir la leche, el alimento, todo eso. Y tal vez se le hizo fácil al hermano sacar de ahí porque vio su necesidad, pero el Señor le había hablado. Entonces, ya cuando sucedió el asunto, yo entendí de qué era que le estaba hablando el Señor. Y eso fue terrible porque lo descubrieron, la persona que lo había empleado, pues lo sacó de su trabajo. Y en fin, fue una situación terrible, pero el Señor ya le había avisado al hermano, le había alertado que iba a haber una tentación, porque usted dice, no, yo nunca robaría. ¿Mm? Quizás no es su caso, usted nunca ha sido tentado en esa área, pero de pronto una persona tiene esa debilidad y más encima cuando tiene un asunto que lo está presionando por allí, pues puede caer en eso. Entonces, la prudencia generalmente tiene que adquirirla, o sea, hay personas que son muy arrebatadas por su personalidad, no sé cómo otra palabra para decirlo, son muy entronas, son personas muy que no piensan mucho para hacer algo, sino que apenas tienen una idea, ¡pum!, se tiran a hacerlo. Entonces usted definitivamente tiene que trabajar esa área de la prudencia. Hay otros, hay casos en que es recomendable pedir una confirmación, escribe alguien acá. Claro, y hay diferentes formas en las que cada persona va desarrollando el discernimiento para saber si sí debe decir o si no debe decir. Hay personas que son muy impulsivas y apenas se imaginan algo salen corriendo a decir que Dios les dijo y resulta que Dios no les dijo, sino que ellos se emocionaron. Entonces tenga mucho cuidado, no hay que forzar nada, no hay que, no hay que tratar de hacerlo, hay que dejar es que Dios cuando Él quiera. Ahora bien, hay varias claves para saber que estamos operando un don basado en la prudencia. Una de las cosas es saber o conocer la condicionalidad de la que dependen ciertas promesas de Dios. ¿Sí? Repito, claves para saber que estamos operando un don basado en la prudencia. Conocer la condicionalidad de la que dependen ciertas promesas de Dios. Es decir, en Dios muchas bendiciones y cosas son condicionales. Por ejemplo, si usted lee en Deuteronomio,
28, si es Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones, que dice que bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Usted va a ver que antes de decirle que será bendito, hay unas condiciones para que sea bendito. ¿Sí? Lo mismo para las profecías, lo mismo para muchas cosas que Dios puede dar, dependen de una condición que uno tiene que cumplir. Por eso el otro día les decía que a veces a mí me profetizan que voy a ser un predicador a las naciones, pero yo no estoy poniendo de mi parte, no estoy estudiando la Biblia para que se cumpla esa profecía o esa promesa que Dios me está dando. Entonces Dios puede decir, bueno, yo le hablé de eso, pero no es para que usted se tire allá a la cama a dormir y no haga nada. Tiene que hacer algo para que se cumpla. Por eso es que hay gente que dice, ya pasaron 5 años desde que me dijeron, o 10 años, y no sucede nada, porque hay unas condiciones. Entonces, cuando usted va a operar un don, por ejemplo, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, tiene que saber que hay una condición para que esa palabra que usted está dando se cumpla. Entonces, cuando usted le dice a alguien, así dice Jehová, que es algo que tiene que tener mucho cuidado. A mí a veces de pronto Dios me dice algo, pero yo prefiero no decirle a la gente Dios me dijo, sino que prefiero decirle, hermano, tengo una impresión en mi espíritu. Tengo un sentir que yo creo que es de parte de Dios, pero usted salva su responsabilidad, sobre todo si estamos comenzando. Hay gente que ya tiene una experiencia bárbara, que ya ellos ven, se levantan en la mañana, abren la ventana y ya saben, Dios les está diciendo algo con cómo se ve el día. Pero nosotros estamos iniciando, estamos comenzando a conocer la voz de Jehová, como le pasó a Samuel. Samuel, Dios le habló, pero él no sabía quién era el que le estaba hablando, si era Elí o si era Dios, porque apenas estaba adaptando a oír esa voz. No quiere decir que Dios no le hablaba, Dios sí le hablaba, pero él tenía que aprender a reconocer la voz de Dios. Entonces, tenga mucho cuidado cuando usted dice así dice Jehová, y aunque sea Dios el que lo esté diciendo, recuerde que hay una condición, ¿sí? Incluso cuando Dios no la dice. Por ejemplo, acá preguntan cómo se reconoce la voz de Dios. Ahorita vamos a tocar algunos puntitos para de pronto reconocer si es Dios o no es Dios. Se me fue. Es que me preguntaron algo y se me fue. Antes de decir que así dice, antes de decir que así dice Jehová, aunque sea Jehová el que lo esté diciendo, puede que la persona no cumpla los requisitos y no se cumpla. Entonces usted tiene que salvar su responsabilidad al decirle a la persona, hermano, pero usted tiene que ponerse las pilas, como decimos acá, tiene que orar por eso que Dios le está diciendo y no quedarse allá esperando sentado a ver si sucede o no sucede. No, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que vigilar para que eso se cumpla en su vida. Porque vemos que Dios le hablaba, por ejemplo, al pueblo de Israel, a Josué, le dice, yo he entregado la tierra en vuestra mano, ahora suban y poséanla, suban y tómenla. Y cuando le decía así, tenían que ir y pelear. Dios ya les había entregado a tal pueblo, a tal nación en su mano. Le dice, yo los he entregado en tu mano, pero suban y peleen. Entonces alguien diría, pero si Dios ya le dijo que se la entregó en la mano, ¿para qué tienen que pelear? Sí, Dios ya la entregó, pero nosotros tenemos que hacer algo. Dios ya me habló, pero yo tengo que hacer algo. Entonces, claves para saber que estoy operando en un don basado en la prudencia es conocer que hay una condicionalidad de la que dependen ciertas promesas de Dios. Otra cosa, no deseas decirle a nadie ninguna revelación o profecía para demostrarle nada de tus opiniones o batallas o peleas humanas que ustedes tengan. ¿Sí? O sea, hay gente que puede tener un don y Dios le puede estar mostrando a usted algo y usted va y le saca en cara la revelación que Dios le dio a usted a otra persona con la que usted tiene un problema.
Entonces ahí ya veo un problema en el carácter de la persona que recibió la revelación. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Dios no se usan para pelear, no se usan para pelear con el hermano, con el prójimo, se usan para edificar el cuerpo de Cristo. Y ahí ustedes ya estarán meditando y pensando, wow, o sea que muchas cosas que se hacen, aunque sí hay revelación de Dios, se están haciendo con una mala intención, una motivación errada. Y incluso alguna gente se para y dice, ¿y usted qué me viene a decir a mí? Si yo tengo don de palabra de ciencia, a mí Dios me muestra, a mí Dios me dice, como alardeando de un regalo. Yo no puedo alardear de algo que me regalaron, podría alardear de algo que yo mismo me gané, pero los dones ninguno de nosotros nos los ganamos, los dones son un regalo, por eso se llama don. O sea que cada vez que usted se vaya a alardear del don que se está manifestando, acuérdese que fue un regalo que Dios le dio y uno no se puede alardear de lo que uno no es capaz de comprar. Eso es como el que se enorgullece por el carro, pero el carro se lo regaló el papá. Entonces no fue que usted lo logró, fue que su papá se lo regaló. ¿Sí? Entonces no es algo de lo que alardear. Usted se puede alegrar por el carro que le regaló su papá. Usted se puede gozar, incluso le puede decir a sus amigos, estoy contentísimo que me regalaron el carro. Pero ya alardear y enorgullecerse de algo que le regalaron no tiene sentido. O sea, ya estamos mal. Entonces, ni siquiera cuando se trata de una persona atea o cuando se trata de un cesacionista. ¿Se acuerda que hablamos que había cesacionismo y continuismo? Los continuistas son los que creemos que los dones continúan y los cesacionistas los que creen que los dones milagrosos o sobrenaturales cesaron. Entonces hay gente que como tiene un don, entonces ve a alguien que es cesacionista y dice, vamos a llamar a ese que es cesacionista y le vamos a demostrar que esto sí es verdad y que esto y que no sé qué. Entonces la motivación por la que usted está orando por ese enfermo no es porque usted siente compasión por el enfermo, sino porque le quiere demostrar al otro cesacionista que está por ahí que mire cómo este estaba enfermo y ahora se sana. Entonces ahí ya tenemos un problema en el carácter, un problema de prudencia. Y podemos cometer un error. Por ponernos a demostrar a alguien, resultamos metiendo la pata, aquí decimos, resultamos metiéndolas de caminar porque Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó es a ministrarle al enfermo, al necesitado, no a ponernos a usar eso para demostrarle a nadie. Eh, Otra clave para saber que estamos operando un don basado desde la prudencia es que estemos impulsados desde el amor, la compasión y nunca desde la vanagloria o egos personales. O sea, si usted está ministrando el don para mostrarle a los demás que usted es el más ungido, créame que más temprano que tarde va a meterlas de caminar, va a cometer un error y va a quedar en vergüenza, porque al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Sí? Entonces, algún día usted va a tratar de, entre comillas, provocar un milagro con la motivación errada y Dios lo va a dejar en vergüenza. No se sanan enfermos basado en la emoción, sino basado en la compasión. De lo contrario, es imprudente. Listo, creo que lo de la prudencia ahí ya quedó claro, ¿verdad? Ahora, yo sé que ahí hay hermanos que están apuntando. Ahora, otra cosa que es importante, después de haber visto esto de la prudencia en la operación de los dones, es conocer los tiempos. Los tiempos, dice aquí, preguntan, ¿se sanan por mi empatía al orar por el enfermo? Bueno, se sanan por el poder de Dios y por la operación en algunos casos del don que pueda tener la persona. Les aclaro, no se necesita tener el don de sanidades para orar por un enfermo y que se sane.
porque hay personas que piensan que solamente el que tiene dones de sanidades es el que Dios usa para sanar enfermos. Y resulta que la escritura nos muestra diversas formas. Por ejemplo, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Lo que dice en el versículo anterior. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere de esas todas criaturas, el que crea de ellos y se bautice, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen y se bauticen. ¿Sí? De los que se bautizaron porque creyeron. Estas señales seguirán a esos que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, alguien me preguntará, hermano, entonces no hay ninguna diferencia entre el que no tiene dones de sanidades y el que sí tiene dones de sanidades. Sí hay diferencia, porque el que tiene dones de sanidades, pues a cada rato lo va a ver, incluso sin estar pensando, sin hacer mucha fuerza, de repente se va a dar cuenta que una sanidad, ¿sí? Porque recibió el don. Si no, no tendría gracia que alguien reciba un regalo si todos los demás están disfrutando exactamente igual. Pero entonces hay que tener cuidado y hay que ministrar la sanidad, no por emociones de demostrar a nadie ni por mostrarle a nada a nadie, sino por compasión, porque así Jesús sanaba a los enfermos. Jesús no sanaba a los enfermos para demostrar que Él era Jesús. Él sanaba a los enfermos porque tenía compasión de ellos. Y Él sí tenía que demostrar. O sea, Él era el Hijo de Dios, tantas cosas maravillosas que podría Él alardear, pero Él nunca lo hizo por eso. Siempre era por compasión. Ya vamos a mirar varias cosas. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es algo muy esencial en la operación de los dones y en la prudencia. El tiempo de Dios. Entonces, para eso hay dos palabras griegas que se usan. Una es kairos, K-A-I-R-O-S, kairos, y la otra palabra es cronos. Entonces, vamos a hablar del cronos versus el kairos. Son dos palabras griegas. Las dos se aplican para tiempo. Entonces, kairos es una palabra griega que significa el momento adecuado, el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo, cronos y kairos, o como llamamos muchos en las iglesias, kairos, el kairos de Dios o kairos de Dios. La primera, o sea, kairos se refiere al, el cronos se refiere al tiempo cronológico o secuencial. Tiempo cronológico viene del tiempo cronos, cronológico o secuencial. Y el kairos es el tiempo, momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Entonces, por eso les decía que es esencial entender el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es cronológico. ¿Sí? Nosotros los seres humanos estamos metidos en una cápsula del tiempo, pasado, presente, futuro, y Dios nos ve desde afuera. Él es el principio y es el fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de Dios está desde afuera, mientras que nosotros estamos en el cronos adentro. Entonces nosotros medimos el tiempo es por minutos, horas, semanas, meses, años. Entonces cuando Dios nos habla algo, entonces nos en tiempo cronológico. Empezamos a medir, pues que ya va tanto tiempo, cronos, y nada que se cumple. ¿Sí? Pero Dios realmente en la mayoría de las cosas diría yo que las está midiendo desde afuera con el tiempo kairos.
y él simplemente está mirando que las cosas se den para que funcione. Entonces diríamos, para traducirlo, sería que el tiempo de Dios es circunstancial, mientras que el de nosotros es cronológico. Nuestro tiempo es cronológico, mientras que el de Dios es circunstancial. ¿Cómo se explica esto? Que se cumplan con los requisitos o circunstancias para que Él haga algo. ¿Sí? Cuando usted cumpla los requisitos o circunstancias para que Él haga algo, entonces ahí es el tiempo de Dios y ¡pum! Ahora bien, en las cosas en su vida es que se está sincronizando el tiempo Kairos con el tiempo Cronos y ¡fum! Él interrumpe con su tiempo Kairos en el tiempo Cronos y ¡fa! Sucede. Vamos a mirar algunos ejemplos para que usted más o menos me siga la idea de cómo lo presenta la escritura, porque a veces nosotros estamos enfrascados en que es que ya pasaron los 5 años que Dios me dijo. Sí, pero es que en esos 5 años se suponía que usted estaba estudiando y no estudió. Entonces ahora se va a alargar a 8 años. Y resulta que se cumplieron los 8 años y todavía no sucede. Y puede que Dios hasta diga, mire, lo que yo iba a hacer con usted se lo voy a dar a otro porque ya en el tiempo Cronos tiene que coordinar con el tiempo Kairos que yo dije y usted me está retrasando el asunto, entonces voy a llamar a otra persona para que lo haga. Si usted de repente se arrepiente, entonces puede que Dios también lo use a usted en el momento ya tardío, pero de pronto al otro lo usó de una forma más especial y más grande porque él sí entendió el momento. Recuerden esa parte donde el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén, que dice que matas a tus profetas y todo eso, y luego dice, no supiste entender el tiempo de tu visitación, por lo tanto no quedará en ti piedra sobre piedra. Y empieza a decir un montón de cosas que vendrían sobre Jerusalén y sobre Israel en general, porque no supo reconocer el tiempo de su visitación. Entonces, el tiempo de Dios es más circunstancial que cronológico. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Génesis 15, versículo 13 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuánto tiempo cronológico le dijo Dios? 400. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, aunque Dios le está hablando de tiempo cronológico, le está hablando de circunstancias que se tienen que cumplir para que pase todo eso. ¿Cuáles circunstancias? El amorreo tiene que dejar que su maldad llegue al colmo. Y usted me preguntará, hermano, ¿y por qué tenía que llegar al colmo la maldad del amorreo? Porque cuando Dios sacara al pueblo de Egipto, ellos iban a atravesar un poco de naciones, y esas naciones, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. ¿A manos de quién? Del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser una nación, se tenía que conformar en un pueblo, entonces tenían que pasar un montón de años en Egipto hasta que se volvieran una nación, porque apenas eran 12 tribus, eran una familia, la familia de Jacob, que se le cambió el nombre de Israel, tenía 12 hijos, y de esos 12 hijos se formó una nación. ¿Cuánto tiempo se les fue para que se volvieran una nación? 400 años. Pero aparte de eso, cuando ellos salieran, ellos iban a matar a los amorreos y a todos los cananeos y a todos los feos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es justo y para Dios
exterminar a todas esas naciones, tenían que haber llegado al colmo, porque si no la gente iba a decir, pero ese Dios tan injusto, la gente no era ni tan mala y sacó a su pueblo para que matara a toda esa gente. Entonces, Dios, ¿qué hace? Permite que llegue al colmo el pecado de esas naciones para que cuando salga Israel, que ya se formó como nación, o mejor dicho, que ya son más fuertes, entonces pasen y los maten y ya va a ser justo. Es justo que los maten porque sí había llegado al colmo el pecado de ellos. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo le dijo Dios eso a Abraham? Muchísimo tiempo antes de que sucediera. Ahora la pregunta es, ¿le habló de cuántos años? De 400. Ahora la pregunta, cuando usted se va al libro de Éxodo, ¿de cuántos qué? Años estamos hablando cronológicos que pasaron? A Abraham le habló de 400 años, pero cuando vamos a Éxodo habla de 430 años. ¿Y por qué Jehová mandó a llamar a un hombre llamado Moisés? ¿O por qué le dijo a Moisés, ya es el momento de que vayas a libertar? Dice, porque el clamor de ellos ha subido ante mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el pueblo no hubiera clamado, de pronto se va hasta 450, 460, y usted me va a decir, hermano, pero es que Dios ya le había dicho a Abraham que eran 400, entonces, ¿por qué los deja 430? Y usted me dice que si no oran, los deja 460, porque se tiene que cumplir las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que la gente clame a él y yo le responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, alguna gente me dice, o sea, que si nunca clamaban, nunca los sacaba. No creo tanto así, porque en algún momento los hace clamar. Algún momento el látigo los hace clamar. Pero lo que quiero decir es que Dios quiere que se cumplan. Entonces uno lo que tiene que hacer es no esperar hasta lo último, sino que si usted ya sabe que lo que hay que hacer es clamar a Dios, entonces clamemos. Hagamos como, ¿quién hizo así? Daniel. ¿Se acuerda que Daniel se metió en ayuno y todo eso? ¿Por qué? Porque él era cautivo y se había dado cuenta que ya se estaba cumpliendo el tiempo y que nada, que lo sacaban. Y Jeremías había hablado de 70 años. Mire cómo dice en Jeremías 29, versículo 4 al 15. Jeremías 29, versículo 4 al 15 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí. ¿Dónde? En Babilonia. Eso es Jeremías 29, 4 al 15. Recuerden, ya se los habían llevado cautivos. Jeremías les manda una carta diciéndoles, eso va para largo, hermanos. ¿Cuántos saben que todo el mundo quiere profetas que le digan, no, hermano, muy pronto saldremos de Babilonia, muy pronto todo estará bien? Pero resulta que el mensaje verdadero era, eso va para largo. Denle maridos a sus hijas, consíganle esposas a sus hijos, edifiquen casas allá en Babilonia, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, porque eso va para largo. Un mensaje profético que no agrada mucho. A la gente solamente le gusta cuando le profetizan lo que ellos quieren. Sí, pero cuando se les dice algo que no es lo que esperaban, pues a la gente no le gusta. Les dice, multiplicaos ahí y no os disminuyáis, sigan creciendo allá. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
yo os visitaré. Entonces, en ese tiempo cronológico, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. ¿Qué hay que hacer? Invocarlo, clamar. Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré llevar al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. O sea, ustedes están diciendo lo que Jeremías dice de que son 70 años es falso. Nosotros aquí también tenemos profetas y esos profetas nos dicen que en 2 años ya se acaba este problema y salimos a la cautividad, de la cautividad a la libertad. Y eso es lo que decía la gente. Entonces, fíjese que uno de los requisitos es que la gente invoque a Jehová para que puedan salir. O sea, él está diciendo, cuando esté cerca que se cumplan los 70 años, la gente va a empezar a clamar. Por eso, cuando Dios quiere hacer algo, la gente, antes de que Dios lo haga, la gente empieza a sentir ganas de orar, de hacer grupos de oración, de ayunar, de vigilar. Y si no, pues entonces Dios permite que haya una pandemia para que la gente esté encerrada y levante el altar familiar. ¿Por qué cree usted que hay un altar familiar edificado en estos días de pandemia? Porque Dios después de esta pandemia algo quiere hacer. Es más, Dios está haciendo algo en medio de esta pandemia y aunque el diablo, el enemigo, el espíritu del anticristo ha intentado usar esto para todo lo que él quiere, pero también en medio de todo esto hay Danieles que aunque no puedan ir al templo, pero pueden abrir la ventana y orar por la ciudad, orar por el tiempo, orar por las profecías. ¿Cuántos Danieles hay aquí en esta hora que pueden orar, que pueden clamar y pueden interceder por la gente, por los ministerios, por los pueblos, por las naciones? Gloria a Dios, se siente una bendición especial. Ahora, ya dado el tiempo, recuerde que todo esto lo estamos relacionando con la prudencia, ¿sí? Relacionado cómo identificar que yo estoy operando prudentemente también con el tiempo, ¿sí? Porque si yo tengo una visión y yo veo una fecha y yo le digo a una persona, hermano, yo vi que era el 25 de octubre, yo vi que era el 25 de octubre y luego llega el 25 de octubre y no se cumple, entonces la persona se mete a ayunar, a orar y se cumple el 29. Entonces la persona va a decir, falso profeta, usted me dijo que el 25 y fue el 29. La pregunta es, ¿qué hizo usted el 25 de octubre cuando no se le cumplió y se desesperó porque le habían dicho que era el 25? Se metió a ayunar, a orar y se desesperó en la presencia de Dios y a los 4 días se cumplió. Ah, ok, si usted hubiera hecho eso 4 días antes del 25 se habría cumplido. Entonces, cuando se refiere a fechas, tenga mucho cuidado. Cuando se refiere a fechas, tenga mucho cuidado, porque como el tiempo de Dios es circunstancial, entonces la gente puede cambiarlo a través, o sea, a Dios no le preocupa tanto que es que en el calendario decía tal fecha. No, a Dios le interesa que estén las condiciones dadas, ¿sí? Entonces, el profeta Jonás les dijo que Nínive sería destruido en 40 días y en 40 días no fue destruido porque la gente se arrepintió. Entonces Nínive fue destruida después. Investiguen sobre la ciudad de Nínive cuándo fue destruida y verá que sí fue destruida porque la profecía de Jonás fue que sería destruida, pero no fue destruida en 40 días. ¿Por qué? Porque la gente se convirtió en silicio y en oración, en ayuno. Ahora, tengamos mucho cuidado entonces con las fechas. A mí me han hablado de profecías en algún momento, revelaciones, visiones que han tenido sobre mi vida para
ese mismo año, a finales de año, y yo la he visto al siguiente año porque yo no he hecho lo que tenía que hacer. Estoy hablando de mi vida. Ahora le puede decir a cualquier otra persona. Creo que se abrió el micrófono de alguien por ahí porque empecé a escuchar eco en mi audífono. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta. Uy, espera, porque me empiezo a confundir. Empiezo a escuchar mi propia voz. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta es las escuelas. Si quiere, escriban esto. Las escuelas, paternidades espirituales y mentores como guías de prudencia. Hay gente que me dice que no se entiende. Sí, yo escucho doble. No sé si hay algún micrófono abierto por allí o fue que esto se enloqueció. ¿Ya me están entendiendo? Ya como que dejé de escuchar. Ah, no, otra vez empecé a escuchar mi propia voz. ¿Aló? Ok, ya como que se arregló. Ah, bueno, voy a quitarme el audífono y confiar que me están escuchando bien. Todavía no se entiende, voy a repetir. Las escuelas, coma, las paternidades espirituales y mentores como guías de prudencia. Repito, las escuelas, coma, paternidades espirituales y mentores como guías de prudencia. Es la forma en la que yo lo digo, no es que así aparezca en los libros. ¿A qué me refiero yo con las escuelas? Yo sé que aquí hay hermanos de diferentes países, pero por ejemplo aquí en Colombia uno se da cuenta que hay varias escuelas dentro de incluso de la misma denominación. ¿A qué nos referimos con varias escuelas? Hay pastores que fueron muy usados por Dios para que de su ministerio nacieran otros hijos espirituales, ministerios, pastores, líderes. Entonces usted se fija en la forma como ellos ministran y se va a dar cuenta que usted va a decir, ah, ese es de la escuela de fulano de tal. No sé si usted ha oído eso. Ah, sí, es que el hermano es de la escuela del pastor. Vamos a decir, en el caso de mi papá, van a decir, no, es que el hermano es de la escuela del pastor Mejía, porque tiene un estilo parecido, se formó bajo ese ministerio. eh, entonces él tuvo un aprendizaje con ese pastor. Entonces a eso es a lo que yo le llamo las escuelas, que generalmente en los países hay varias escuelas y no es que uno sea mejor que la otra, no es que, ¿cómo se dice? No es que estamos descalificando a los otros, es que Dios permite que haya a veces diferentes estilos. Ahora bien, hay países en donde no se ven tantas escuelas y casi todos son de la misma escuela. Hablando en caso ya denominacional, por decir de nuestra denominación, hay países donde el mismo que fundó fue supervisor por muchos años y todos los pastores salieron de él mismo, de su mismo ministerio. Entonces casi todos se parecen. Pero digamos en un país aquí como Colombia, donde el caso ha sido totalmente diferente y hemos tenido este supervisor, este otro, y varios pastores que han engendrado hijos espirituales, entonces uno ve que hay vertientes y no es malo, no es malo, porque usted va a ver que todos los profetas en la Biblia no eran exactamente iguales, aunque servían al mismo Dios y era el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No es malo, pero entonces usted empieza a darse cuenta, su aprendizaje de dónde ha venido. Si usted lleva 15 años en el Evangelio y el pastor o ministro que se lo ganó a usted es el mismo en el cual usted ha estado bajo su ministerio por tantos años, es muy probable que usted tenga patrones
de esa escuela, ¿sí? Entonces, cuando uno no sabe si hacer algo, aparte de la guianza directa del Espíritu Santo de Dios, generalmente uno se acuerda de lo que haría su mentor, su padre espiritual o la escuela de la que usted proviene. Yo no sé si a usted le ha pasado de pronto en el liderazgo, usted lo ponen de líder en un nuevo departamento de la iglesia, en un ministerio, y se genera una situación y usted empieza a orar y dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Y a veces a través del recuerdo de lo que haría su pastor, su mentor o su padre espiritual o una persona que lo enseñó a usted mucho, es como si Dios le diera la respuesta a través de eso. ¿Sí? Entonces esa es una forma en la cual usted puede tener prudencia. Obviamente, si la persona que se lo ganó a usted para Cristo y que fue la que más lo influenció era totalmente imprudente, no use ese recuerdo para la prudencia. Pero generalmente las personas que llevan años en el ministerio o que estuvieron bajo otra persona que tenía años en el ministerio, pues han adquirido prudencia a través también de las experiencias de la vida, de los golpes de la vida. Entonces, usted dice, wow, en esta cuarentena las finanzas de la iglesia están terribles. ¿Qué debo hacer? ¿Será que es prudente que yo diga esto en este video? ¿Cómo lo va a tomar la iglesia? Si mi pastor que me ganó para Cristo estuviera vivo en este momento, ¿el qué habría hecho? ¿Sí? ¿Habría hablado él de finanzas en una transmisión en vivo o no? En un tiempo de pandemia, por ejemplo. Entonces alguien diría, no, mi pastor sí lo haría. El otro diría, no, mi pastor no lo haría. No está mal el que sí lo haría o el que no lo haría. El problema es en su ministerio, en su contexto, ¿está bien o no? Porque a veces en un país hacer algo no afecta para nada a las personas, pero en otro vaya y diga eso y verá. Entonces, la dirección del Espíritu Santo en muchas oportunidades va a venir de acuerdo también a pequeñas enseñanzas que usted ha recibido a través de hombres y de mujeres de Dios. Entonces, aparte de la guianza directa del Espíritu Santo, recuerde que dependemos primeramente del Espíritu Santo. No es que usted tiene que hacer todo como lo hacía su pastor, porque para eso tenemos al Espíritu Santo para que nos indique. Estoy hablando en momentos cuando usted no sabe qué hacer y ya oró y el recuerdo que le viene en ese momento es la forma como lo hacía su mentor. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo lo está guiando a usted a que haga como hacía su mentor. Está usando un recuerdo para hacerlo y eso le ayuda en la prudencia. Ahora, usted recuerda, por ejemplo, un caso de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Eliseo le pidió a Elías que quería una doble porción del espíritu que estaba en él. Él podría haber dicho, deme una doble porción del Espíritu Santo, pero no. Él dijo, deme una doble porción del Espíritu que está en usted. ¿Qué es lo que él está diciendo? El Espíritu Santo sí está sobre usted, pero hay una forma especial en la que él se mueve en usted. ¿Sí? El Espíritu Santo está sobre, vamos a decir aquí en Colombia, el Espíritu Santo puede estar sobre los 2.700 pastores, o no sé si son 2.700 o si ya van en 3.000 pastores que hay hablando de nuestra denominación en el país. El Espíritu Santo puede estar sobre los 3.000. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿los usa exactamente igual a los 3.000? ¿Recogen ofrendas exactamente igual a los 3.000? ¿Construyen los templos exactamente igual a los 3.000? No, porque Dios no creó robots y los ministerios, dice que hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, pero el Espíritu
Santo es el mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo recibió Eliseo de Elías? Alguna gente piensa que fue porque simplemente le pidió que quería la doble porción del espíritu que había en él. No, Eliseo fue siervo, es decir, sirviente de Elías, dicen algunos estudiosos que aproximadamente 8 años. Y algunos dicen que Eliseo tenía platica. Y cuando él vio a Elías y quiso tener lo que Elías tenía, dejó toda esa estabilidad que tenía y se fue a seguir a Elías para poder recibir lo que Elías tenía. Entonces, mucha gente quiere recibir de su mentor o de su padre espiritual o de la persona que ellos admiran esa gracia que tiene, la gracia que tiene para hacer las cosas. Y le dicen, hermano, póngame las manos encima, llore por mí y yo voy a recibir todo lo que usted tiene. Resulta que hay cosas que se pueden recibir así, pero hay otras que se toma tiempo. Hay cosas que se toma enseñanza sentado al lado del hombre de Dios que usted admira, ¿sí? Entonces hay cosas que no se le pasaron a usted por imposición de manos, sino porque usted vio a su pastor cuando había un problema. Sí, había un problema y no había cómo solucionar esto. Y cuando usted estaba ahí presente ayudando a su pastor, llevando la maleta, dándole un vaso de agua, etcétera, usted aprendió cómo se solucionaba eso. Y muchas cosas. Es que la escritura dice que si yo le doy un vaso de agua a uno de los pequeñitos, recibiré también recompensa, no quedaré sin recompensa. Pero también dice que si yo hago esto por un profeta, recompensa de profeta recibiré. Entonces hay cosas que no es porque me ponga las manos, sino por lo que yo he hecho al honrar al hombre de Dios. Luego yo recibo de ese hombre de Dios y ustedes van a ver muy generalmente usted va a ver que las cosas que hay en un siervo de Dios se pueden derramar sobre otro que le ayudaba o que estuvo en su escuela. Hay gente que quiere estar no en su escuela, sino visitarlo un día y tener todo lo que ese hombre tenía. Pero estar en su escuela quiere decir que cuando lo regañe, usted se deje regañar para aprender. Que cuando le diga, hermano, el mensaje estuvo muy bonito, pero era mejor que hubiera dicho así o así. Amén, pastor. Entonces hay gente que dice, uy, pero mire, ese solamente porque se la pasaba con el pastor, ahora mire, lo ponen a predicar, ahora mire, él hace, pero no entienden que por pasársela con el pastor tuvo que aguantarse los regaños, ser obediente, y cuando le decían que no hiciera, no hacer, cuando le decían que sí hiciera, sí hacer. Entonces no es simplemente ser amigo, es estar ahí dispuesto a servir. Entonces, eso le va a ayudar a usted en momentos de prudencia. No estoy hablando que la operación o la manifestación de los dones va a ser exactamente igual en su pastor que en usted, porque si usted evalúa a Eliseo y Elías, no operaban exactamente igual. Elías era una persona como ermitaña, se la pasaba por allá solo y luego si aparecía, le decía al rey desde lejos, le decía, así dice Jehová, y se iba. Mientras que vemos a un Eliseo que se acercaba, iba y hablaba con los reyes, era diferente en su personalidad, él era diferente. Elías era más de encima le caiga fuego, el otro no era tan así. Entonces vemos, sí, era más de juicio, por decirlo así. También por su personalidad, algunos dicen que la vida de Elías había sido una vida difícil y que por eso dice Elías el Tisbita, para darnos una clave de qué era lo que había sucedido en su vida. Y él era un hombre de pasiones, dice la escritura que él tenía pasiones semejantes a las nuestras, o sea, él se enojaba, se entristecía, se deprimía, pero es el gran siervo de Dios Elías, que todavía la escritura nos habla del espíritu de Elías y de cómo Juan el Bautista vino en el poder y el espíritu de Elías. Amén. Entonces no quiere decir que usted va a forzar una copia.
No tratemos de forzar copias, porque hay algunos que dicen, ah, no, es que yo soy de la escuela de él, entonces voy a hablar como él, voy a decir como él, voy a ministrar como él. No, lo que se le pase naturalmente, gloria a Dios. Pero recuerde que usted sigue siendo un individuo en las manos del Señor también. Gloria a Dios. Listo. Entonces, habiendo hablado de la prudencia y de las escuelas, otra cosa que a mí me gusta usar o que es recomendable es el manejo de las atmósferas para reconocer, para andar en prudencia y discernimiento. Las atmósferas para manejar prudencia y discernimiento. ¿A qué nos referimos con atmósferas? No sé si a usted le ha pasado que usted ha llegado a un culto y usted siente que ese culto no, o sea, usted alabó a Dios y bendijo a Dios, escuchó la palabra y fue edificado, pero usted no sentía que había una atmósfera de gloria. Pero hay otros cultos que usted dice, wow, es que había una atmósfera de gloria que no éramos capaces de no llorar o había una cosa, un regocijo. Ajá, esos son atmósferas que se generan en los lugares. El problema es que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a atmósferas solamente en el templo, en el lugar donde nos reunimos colectivamente todos los hermanos, y no estamos acostumbrados a las atmósferas cuando estamos solos, es decir, en mi búsqueda personal de intimidad solo con Dios. Entonces, las atmósferas sería un ambiente propicio para que Dios y yo estemos eh, pasando un tiempo especial, un tiempo íntimo, donde Dios y yo estamos teniendo un tiempo especial. ¿Sí? Es como decir cuando alguien, vamos a decir el romanticismo, cuando alguien invita, un hombre invita a una mujer a una cena o a comer, si es una cena romántica, procuran que sea un lugar donde sea calmado, donde no haya mucha bulla, donde no estén gritando por allá, sí, porque es una cena romántica. Entonces debe haber una atmósfera que se preste para ese romanticismo. Entonces, por eso es que la mayoría de personas tienen que orar de madrugada, porque cuando son las 7 de la mañana ya les empieza a sonar el teléfono, el WhatsApp, algunos tienen vecinos que gritan por ahí, ponen música mundana. Entonces o sea, Dios quiere escucharlo a usted y usted quiere hablar con Dios, pero usted siente que no hay una atmósfera apropiada para que eso se dé. En mi caso particular, me gusta generar un ambiente o una atmósfera a través de lo auditivo. Hay gente que crea atmósferas o ambientes a través de lo visual, es decir, les gusta orar en la montaña, les gusta orar donde, hay gente que le gusta orar donde solamente hay árboles, eh, donde hay pajaritos, donde sí, donde todo es natural y ellos ven la gloria de Dios a través de lo visual, ¿sí? Porque la Biblia dice que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay gente que ora y mira las nubes, mira todo lo que Dios creó y eso les genera una libertad tremenda para orar. O sea, les ayuda a ellos soltarse y pensar en Dios. Cosas que me ayudan a pensar en Dios. Eh, Ahora bien, hay otras personas como en mi caso, a mí sí me gusta orar en la naturaleza y cuando hay una montaña, pues gloria a Dios, es bonito, pero a mí me afecta más positivamente lo auditivo, ¿sí? Por eso yo no soy capaz de orar con toda la música que toda la gente usa, que la mayoría de gente ora con himnos, con música que tiene guitarras, voces, letra. A mí, estoy hablando de mi caso particular, me gusta usar música que sean puros fondos. Los músicos que estén por ahí saben a lo que me refiero cuando hablo de pads. Digamos, hay una música instrumental que yo utilizo
que es puro fondo. Voy a ver si aquí puedo ponerla, pero no creo que se escuche. Voy a sacar el micrófono y lo pongo para ver si alguno alcanza a escuchar. Y esa es la música que yo, no sé si allá se alcanzó a oír algo. Entonces, la música que yo uso es la que permite que haya una atmósfera donde yo no me desconcentre por lo que está diciendo. Hay gente que cuando empieza a orar y están escuchando a Marino, se oye un grito, un lamento, un sollozo, entonces empiezan a pensar, empiezan a orar, Señor, que no me quede el arrebatamiento. Luego cambian de canción y la canción dice otra cosa, entonces empiezan a orar de lo otro que dice la canción. Entonces se les revuelve, ya no están orando conforme el Espíritu los guía, sino que están orando conforme la canción los guía, de acuerdo a cada canción. Sí, entonces hay personas que tienen alguna música que con esa música ellos fácilmente, pero en mi caso prefiero música que no tenga letra, que sea muy así, que fluya y no sea tanta cosa. Amén. Hay algunos que están afanados, me están diciendo que le corra, que cada cual tiene su atmósfera y que, bueno, amén. Usted puede escuchar la música que usted quiera, estoy hablando de mi caso. Debemos aprender a crear atmósferas en lo secreto. ¿Por qué? Porque cuando usted experimenta esa gloria, usted empieza a reconocer cuando Dios está en un asunto. Usted debe empezar a reconocer cuando Dios está en un asunto. Entonces, si usted siempre que ora, usted percibe la presencia de Dios de alguna forma en su cuerpo. Por ejemplo, hay hermanos que me han dicho, hermano, yo a veces cuando estoy orando y de repente experimento que es como un fuego en mi espalda. Hay otros que experimentan que los pelos se le ponen de punta. Yo a veces estoy enseñando o estoy hablando, ni siquiera estoy orando ni cantando y siento que los pelos se me ponen de punta. Sí, es una reacción de mi cuerpo, de mi parte sensorial, de lo que Dios está en el lugar. ¿Y por qué yo debo trabajar esa parte cuando estoy en privado? Porque cuando esté en público, eso es lo que me va a ayudar a reconocer si es Dios o no es Dios. Si cuando yo esté en público experimento lo mismo que experimenté cuando estaba en privado, me genera cierta confianza de que es el mismo Dios. ¿Sí me explico? Digamos, yo estoy en el altar. Por ejemplo, acabé de experimentarlo. Ahorita iba a explicarles y acabé de experimentarlo. Yo estoy en el altar y de repente experimento eso mismo que sentí cuando estaba en privado, yo sé que es Dios. Entonces yo siento confianza de que lo que voy a hablar no es por la carne, pero para eso yo tengo que tener un tiempo de búsqueda privado. Entonces estoy buscando confirmación a través de la atmósfera que se mueve. Si yo estoy en un altar y en lugar de experimentar esa misma atmósfera de bendición de cuando yo estoy orando y teniendo la intimidad con Dios, en vez de eso lo que siento es una pesadez horrible, yo prefiero, si yo siento como que decirle algo a alguien, yo prefiero no decirlo hasta que la atmósfera sea la que yo estoy acostumbrado a sentir cuando Dios me habla. Cuando Dios me habla a mí, se genera la atmósfera que yo siento cuando me habla en mi cuarto. Si es diferente, yo empiezo a dudar que como que probablemente no es el Señor. Tengamos mucho cuidado. Incluso ya hay una película que salió por ahí de un predicador, Carlton Pearson, que yo me acuerdo cuando yo era adolescente, que él era predicador, manejaba un movimiento tremendo de iglesias y de repente él dice que escuchó la voz de Dios y desde ahí se destruyó su ministerio. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios le dijo,
o le dio a entender que ya la gente había sido salvada por el sacrificio de Cristo en la cruz y que nadie se iba a ir al infierno, o que mejor dicho, no había infierno. Y él perdió todo, y él dice que fue Dios y estuvo dispuesto a perder todo porque dice que fue Dios. Entonces, fíjese cómo hay que tener mucho cuidado con reconocer la voz de Dios. Uno, que sea bíblico, que sea conforme a lo que Dios ya ha dicho. ¿Sí? Si Dios prohíbe el adulterio y la voz que usted está escuchando lo incita al adulterio, está totalmente fuera. Otra cosa también es que normalmente cuando Dios le habla, usted sabe la manifestación de lo que usted siente normalmente cuando Dios le habla. ¿Sí? Cuando es su mente, o cuando es su carne, o cuando es los demonios, hay otra atmósfera diferente. Es otra atmósfera diferente. Generalmente cuando es su propia carne la que habla, lo lleva casi siempre a los deseos que usted siempre ha sido tentado. Pero si, por ejemplo, usted es tentado con algo que usted nunca le ha llamado la atención, probablemente es directamente el diablo, porque recuerde que el diablo puede tentar, pero también nuestra carne nos puede tentar. Entonces, digamos un hombre que es heterosexual, es decir, le gustan las mujeres y le gustan las mujeres solamente, porque es hombre, le gustan solamente las mujeres, y recibe una tentación, va por la calle y ve una mujer y recibe una tentación. Puede ser el diablo, pero puede ser su propia carne, porque a él humanamente le gustan las mujeres. Pero si él va caminando por la calle y nunca le han gustado los hombres y de repente se le viene un pensamiento homosexual, estoy totalmente seguro que no fue su carne, sino el diablo. Porque fue algo que en su carne normalmente él no habría deseado. Entonces uno dice, demonios, hay por ahí demonios atacando a esa persona. Hay personas que me están hablando de la confirmación. ¿Cómo hago yo? Pues hay personas que piden confirmación mediante señales. Hay otros que las señales no. Entonces simplemente le dicen, Señor, confírmame esto a través de otra persona, o confírmame esto a través de la palabra, que yo cuando llegue a la iglesia, el predicador en algún punto del mensaje confirme lo que yo he venido sintiendo, o confírmame esto a través de yo estar leyendo la Biblia y de repente de la misma Biblia me respondas ese asunto. Pero lo que les digo debe ser personal. La palabra de Dios debe confirmarnos a nosotros, no que alguien vino y me dijo y yo ya le creí porque alguien me dijo y yo no pesé los espíritus. Yo debo ver que lo que esa persona me dijo coordina con la palabra de Dios, coordina con la atmósfera que yo normalmente experimento cuando Dios me habla, y coordina con lo que Dios ya me había estado hablando a mí. Si Dios ya me había hablado a mí y otra persona viene y lo confirma, gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver un caso de atmósferas. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 18. En este caso les digo que mi caso es auditivo. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados.
y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Entonces, fíjese, hay ministros evangelistas que cuando van a orar por los enfermos, ellos primero piden que se cante, y no necesariamente de milagros ni de sanidades, sino que se alabe la gloria de Dios, que se adore a Dios. Y cuando ellos ya sienten que la atmósfera está lista, entonces ahí empiezan a orar por los enfermos y empiezan a suceder milagros, porque ellos han aprendido a reconocer la atmósfera que tenían cuando oraban en privado hasta que llega a su punto y ahí experimentan la gloria de Dios para sanidades. Lo mismo en este caso de Eliseo, él no quiso profetizar hasta que no se le cambiara qué atmósfera tenía él. Él era enojado, estaba fastidiado. Entonces él pidió un tañedor y cuando el tañedor empezó a cantar, a tocar, vino el Espíritu de Jehová sobre él y pudo profetizar. Por eso hay algunos ministros, dependiendo de la clase de ministerio que tienen, entonces puede que esto le ayude. Primera de Samuel 10, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios. Primera de Samuel 10, 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Entonces aquí vemos un caso donde el mismo profeta Samuel le dice a Saúl que cuando llegue a donde hay una compañía de profetas y que están cantando y profetizando, él profetizaría con ellos. Muchas veces por eso sucede que hay hermanos que llegan a una atmósfera que alguna gente le llama eso el espíritu de profecía. Llegan a una atmósfera donde usted siente que hay algo diferente en esa atmósfera y resulta usted hablando en lenguas, profetizando, porque en ese lugar hay una atmósfera de Dios. Pero lo importante sería que nosotros en nuestra casa podamos tener esa atmósfera, no solamente en la iglesia, no solamente en el templo, no solamente en la convención. Hay gente que solamente la percibe en las convenciones. Hay gente que solamente puede tener esa atmósfera en las confraternidades, pero qué bueno sería que pudiéramos tener esa atmósfera en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestros cultos familiares, ¿sí? Hay otro caso también, Primera de Samuel capítulo 19, versículo 18. Primera de Samuel 19, versículo 18 al 24. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Samuel envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. No, acá cuando dice que se despojó de sus vestidos es que se quitaba las ropas reales, ¿no? Algunos de nosotros pensamos que es que se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo. Cuando dice aquí que estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces,
Fíjese cómo hasta los mensajeros que se metieron en esa atmósfera resultaron profetizando, ¿sí? Entonces hay gente que en un culto, cuando decían del Espíritu de Dios, hacen cosas y al otro día ya se creen que son lo máximo o que somos lo máximo, me incluyo, pero no es así. Es que hemos entrado en una atmósfera donde todo el que entre ahí empiezan a suceder cosas especiales, ¿sí? En el caso de los mensajeros de Saúl, llegaron persiguiendo a David buscándolo para apresarlo y en lugar de apresarlo resultaron fue profetizando 3 veces y a lo último el mismo Saúl se fue y lo mismo le pasó. Ahora, quiero aclarar algo. Hay gente que opera en la fe. Como los dije al principio, estas señales seguirán a los que creen, pero no necesariamente tienen dones. ¿Sí? No necesariamente tienen dones. Hay otra gente que opera en la unción del Espíritu Santo y en los dones. O sea, aparte de que ya tuvieron fe y creyeron, también han recibido el bautismo del Espíritu Santo con unción y algunos de ellos también han recibido dones. Y está el tercer grupo de personas que le gusta operar creando atmósferas para que el Señor mismo haga lo que ellos no pueden hacer. Yo conozco gente que dice, hermano, yo no tengo dones de sanidades, pero yo lo que hago es orar, cantar, hasta que el ambiente se ponga maravilloso y luego ahí cualquiera que diga en el nombre de Jesús sea sano, ahí se sana. Porque hay una atmósfera donde está el Señor y el Señor es sanador, el Señor es liberador, el Señor mismo hace. Entonces, qué bonito que nosotros aprendamos a operar no solo en la fe, sino también bajo la unción del Espíritu Santo y que también podamos crear atmósferas. ¿Cómo creamos atmósferas propicias para que Dios se mueva? Alabando, adorando, orando. Incluso en una casa donde se ora y se ayuna mucho, usted siente que hay un ambiente diferente. ¿Cuántos han entrado a una casa donde han hecho brujería, donde mataron a alguien, donde usted se da cuenta que usted entra a esa casa y se siente algo pesado, feo en ese lugar, porque ha habido operación espiritual maligna? Entonces, lo mismo sucede. Yo entré a la casa de una ancianita en Bogotá, pero hermanos, increíble. O sea, usted entra y apenas va entrando a la casa. Disculpen, me cayó el micrófono. Apenas usted iba entrando a la casa, de esa ancianita, usted sentía que se le ponían los pelos de punta y no de miedo ni de terror, sino de ese ambiente gloriosísimo que había en esa casa. Entonces yo me puse a preguntar, habíamos ido a orar por ella porque estaba enfermita. Resultamos fue nosotros ministrados, todos llorando allá en esa sala, sacó aceite esa mujer y nos oró. Terrible. Entonces, y ella era la que necesitaba ser ministrada supuestamente. Un ambiente. Entonces yo me puse a preguntar y me dijeron, no, es que el predicador fulano de tal ayunaba en una habitación que hay aquí. El predicador fulano de tal ayunaba también en esa habitación. El predicador fulano de tal, y la abuelita se la pasaba ayune, ore. Entonces, claro, en esa casa había un ambiente, hermano, de gloria. Entonces, operemos en la fe de la palabra de Dios, en la unción del Espíritu Santo y hagamos ambientes propicios para que Dios mismo, cuando alguien opera en la unción y en los dones del Espíritu Santo, muchas veces tiene que llamar a la persona para orar por ella, para hacer tantas cosas, pero cuando es la gloria, a veces no nos damos ni cuenta cómo se sanó. O sea, ni siquiera usted fue allá directamente a orar por la persona y en el ambiente se está moviendo algo y se empiezan a sanar los enfermos, empieza el ciego, recibió la vista sin que nadie orara. Entonces son dos cosas distintas. Es distinto cuando es por la atmósfera, cuando hay un ambiente,
cuando es por la gloria de Dios moviéndose, a cuando es por el don. Por eso hay gente que tiene un don y aunque no se siente mucha gloria en el lugar, oran por un enfermo y se sanó por el don que tenía. Ahora hay gente que tiene más fe que unción. Hay gente que tiene más unción que fe. Esos son los que a veces ni creen que un milagro va a suceder, pero le ponen la mano al enfermo y se sanó. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Él ni siquiera creía mucho, pero tiene mucha unción a pesar de que no tiene tanta fe. Ahora, la escritura dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, lo último que quiero tocar antes de que culminemos, ya son las 10:10 de la noche aquí en Colombia, en Ecuador también creo, es las clases de ministerio. Hay ministerios que son locales, hay ministerios que son nacionales y hay ministerios que son internacionales. La pregunta es, hermano, ¿y el ministerio que Dios me dio a mí es nacional, es local, es internacional? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Y qué hago? Pues primero, porque Dios es el que nos envía. Entonces, tenga mucho cuidado. Wow, dicen aquí Argentina 12:12 de la noche. Dios los bendiga por estar hasta esta hora conectados recibiendo. Hay personas que quieren meterse donde Dios quizás no los está enviando. Y tenemos que tener cuidado porque Dios nos respalda si estamos en el lugar que Dios quiera que estemos. En Dominicana son las 11 de la noche. Entonces, fíjese, a veces Dios empieza a levantar un ministerio, por ejemplo, un ministerio pastoral. Entonces la persona empieza a predicar, empieza a hacer reuniones, empieza a organizar una iglesia, la iglesia empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y esa persona, al ver que su ministerio crece y que puede pagar quizás esa iglesia un programa de radio, programa de televisión y que está en una explosión, él dice, voy a empezar a predicar en otros lugares y resulta que va a esos otros lugares y no ve el mismo respaldo, porque Dios va a suplir para lo que Él quiere. Dios va a respaldar a esa persona para lo que Él quiere. Y si Dios sabe que esa persona no la tiene para eso, entonces hay pastores que quizás tienen ganas de ser evangelistas, pero no lo son. Y hay evangelistas que quieren ser pastores y no lo son. Por eso usted ve personas frustradas porque Dios los llamó a ganar almas en los parques, hacer campañas al aire libre, pero se meten supuestamente a pastores porque dicen, no, es que cuando él predica Dios lo usa, pero empiezan a pastorear y uno ve como, uno hasta duda, uno dice, ¿será que el Señor sí lo llamó? Porque es que no parece que el Señor lo hubiera llamado. No, el problema es que no lo llamó a eso. ¿Sí? Como hay algunas personas que Dios les dio dones y una unción especial para milagros, sanidades, todo esto, y no tienen una gracia tan especial para enseñar. No es una gracia tan especial para enseñar, sino para ministrar, quizás para predicar un mensaje evangelístico, pero no para enseñar en profundidad. Esas personas se ponen a enseñar con profundidad y se empiezan a meter en las cosas que Dios no los ha mandado o que ellos no entienden porque no tienen esa gracia y resultan destruyendo el ministerio, tanto el que no tenían como el que sí tenían. Entonces hay que tener cuidado. En la Biblia encontramos
profetas que fueron profetas donde ellos vivían, ahí fueron profetas. Hay otros que fueron profetas para toda la nación. Hay otros profetas como Jonás. Por ejemplo, Jonás. Jonás fue profeta ¿en dónde? Él también profetizó algunas cosas donde él estaba. Pero Dios, o lo conocemos nosotros sobre todo por el suceso que Dios lo mandó a que fuera a Asiria, al reino de Asiria, donde estaba la capital de ese reino llamada Nínive, donde era gente pagana. El ministerio de él fue con gente pagana, o eso fue lo que lo hizo famoso, y él no le gustaba a esa gente, no quería que Dios los perdonara. Y allá fue que él tuvo que ejercer su ministerio. Entonces, fíjese como él no quería ser profeta internacional. No quería ministerio internacional y a él sí le tocó. Hay otros que quieren ministerio internacional y Dios los quiere en su barrio, en su cantón, en su región, porque Dios lo diseñó y le puso a usted aquello. Recuerde que ir y predicar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas no necesariamente significa que usted es el que tiene que ir a la China o al África, porque a veces hay personas a las cuales Dios les puso esa gracia. Por ejemplo, una cosa sencilla, si usted es de esas personas que desde niño se crió que usted solamente le gusta comer la comida de su mamá, y cuando usted le dan comida en otra casa, usted de una vez arruga la cara y le parece guácala. Entonces, y usted pretende así ir a la India, le digo, en la India la comida que usted le van a dar es totalmente diferente a la que usted se ha comido acá. En un solo plato de comida le pueden echar 10 especias, picante, ají, etcétera. Y cuando usted está durante el día le puede arder el estómago, el sistema digestivo. Cuando va al baño también puede sentir fuego. Entonces, esas cosas no son para una persona que sea cansona. Usted conoce personas que son cansonas para, ¿cómo se diría eso de otra forma? Que son muy, muy exigentes. O, por ejemplo, con la higiene, lugares donde, en Asia, donde no se usa papel higiénico, donde la gente se lava con la mano izquierda, comen con la mano derecha. Todas esas cosas, si su ministerio es internacional, usted tiene que ser una persona que se adapte a ver cosas diferentes en otras culturas. Y Dios por lo general usa gente, Dios por lo general toma a gente que esté dispuesta más fácilmente a doblegar esa área, y esos son los que él manda por allá. A los que son un poquito más quisquillosos, pues los usa por acá, igual los usa para salvar almas, para ganar gente que está perdida. Entonces, mire cómo tiene mucho que ver esto, y estamos hablando solamente de un aspecto humano como la higiene y la comida. Ahora hay muchas cosas de la cultura, hay culturas que son insistentes, como diríamos nosotros por acá, intensos, que insisten hasta que usted les diga que sí. Sí, en el Asia hay algunas culturas así. Entonces, dependiendo de todo eso, Dios va a mirar si sí lo manda a usted o no lo manda a usted allá. Entonces, no tratemos de ser lo que Dios no nos ha mandado. Ahora, si Dios nos ha mandado, no seamos como, no, porque a veces nos pasa como Balaam. Dios no quería que Balaam fuera a maldecir al pueblo y Balaam sí quería ir. Y a veces nos pasa como Moisés. Dios quería que Moisés fuera a Egipto a liberar al pueblo y Moisés no quería ir. Entonces, cuando Dios quiere que vayamos, no queremos ir. Y cuando Dios no quiere que vayamos, ahí sí queremos ir. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Hay profetas, ustedes recuerdan que Israel después se dividió en dos naciones y quedó el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Hubo algunos profetas que vivían en Judá y le profetizaban a Judá y a Israel. Otros profetas que vivían acá y le profetizaban a los de allá. Otros que le profetizaron a ambos. O como en el caso de Jonás, que profetizó fuera de las dos naciones estas que existían. Y ya para culminar, para finalizar, igual todos estos temas quedan para que usted mismo también lo estudie y su propia
percepción del asunto también usted lo escudriña a la luz de las escrituras y tenga su concepto también, pero hay algo muy importante que me gustaría mirar y es el bautismo del Espíritu Santo es esencial. Y esto ya es para culminar y quería, aunque se sale un poco de la idea que traíamos de la prudencia, pero se me olvidó decir esto y es muy importante. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para recibir los dones. Tenga mucho cuidado si usted está manifestando aparentes dones de los 9 dones que aparecen en el listado de Primera de Corintios 12 y usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo con señal de hablar en lenguas. ¿Por qué le digo que tenga cuidado? Porque hay personas que llegan al evangelio y le dicen, hermano, es que yo desde niño veía cosas, yo desde niño sabía el futuro, yo desde niño he sido así como muy... Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que un espíritu de adivinación está tocando a la puerta de su vida, ¿sí? Porque, porque es peligroso, o sea, hay gente que entra a una casa, me huele a muerto y al otro día, un muerto. Podría haber un don del Espíritu si la persona está llena del Espíritu Santo, pero si usted reconoce que usted es llenura del Espíritu Santo, no, de llenura del Espíritu Santo no tiene nada, entonces puede que haya un peligro ahí de que algún espíritu maligno quiere influenciarlo o incluso entrar a vivir y a operar en su vida. Entonces, cuidado con adivinar, cuidado con, hay gente que me ha dicho, hermano, yo nunca he hecho curso de, ¿cómo se llama esa gente que lee la mano? Alguien que me escriba cómo se llama lo de leer la mano, porque no los oigo. Quiromancia, ¿sí es así? Quiromancia. Ajá. A mí hay gente que me ha dicho, hermano, yo nunca he estudiado eso y yo veo una mano y yo veo las cosas. Tenga cuidado porque puede haber un espíritu de adivinación que está tocando a la puerta. No estoy diciendo que usted ya está poseído, pero puede estar tocando a la puerta. Generalmente cuando sus padres, sus abuelos o familiares practicaron eso, entonces el espíritu viene a ver si usted le abre, a ver si usted le hace caso, a ver si usted lo hace. Entonces, hay muchas personas que están escribiendo ahí que cómo saben si están bautizados con el Espíritu Santo. Quiero decirles que esto es una gran polémica. Cuando se habla de espíritus generacionales, sí, aquí están diciendo que si son espíritus generacionales. Bueno, yo no digo que porque sus papás hayan tenido una cosa, usted tenga que nacer con eso. No, pero sí el espíritu viene a ver si usted le abre la puerta, es decir, visita a la otra generación a ver si le permite la entrada. Porque cada uno de nosotros podemos cerrar esas puertas. No es obligación practicar el pecado que nuestros padres practicaban. Sin embargo, puede haber una proclividad o una, ¿cómo se llama eso? Una tendencia, por decir, hay personas que sus padres, sus abuelos, todos eran borrachos. Y aunque el hijo no está obligado a ser borracho, a veces cuando él ve el trago, siente la inclinación. Entonces ve la tendencia. Entonces tenga mucho cuidado. No estoy diciendo que ya tiene un espíritu de eso, sino que ese espíritu quiere entrar, quiere encontrar cabida y si usted le abre la puerta y usted agarra una mano y usted empieza, uy, sí, vamos a mirar a ver si entiendo, pues claro, ahí se le va a meter, le va a abrir la puerta al enemigo, ¿sí? Pero volviendo al tema, la polémica del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si fuimos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué digo la polémica? Porque hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, pero si vamos a ver, digamos, iglesias que tenemos una doctrina o teología pentecostal, se cree que la señal del bautismo
en el espíritu es haber recibido las lenguas como señal de bautismo. Citas bíblicas que lo corroboren. Vamos a ver, Hechos 2, que es la más conocida. Hechos 2, 4 o 3, o desde el versículo, Hechos 2, 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron algunas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces recuerde que dijimos que había una diferencia entre el don de hablar, el don de diversos géneros de lenguas, a el bautismo del Espíritu Santo con señal, la señal de la unción, hablando en lenguas. Aquí muchos hablaron al mismo tiempo y no solamente dos o tres. A ver, vamos a ver cómo aparece en Hechos capítulo, creo que es el 4. Creo que es Hechos capítulo 4. Mire, Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, cuando hubieron, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, esta es otra oportunidad. Usted puede allá en su casa estudiarlo de nuevo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero aquí no aparece el hablar en lenguas específicamente. Pero si vamos a Hechos 10, Hechos 10, cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, dice, y los fieles de la circuncisión, dice, mientras aún habla, versículo 44, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, algunas personas han preguntado, hermano, ¿será que se refiere a lo mismo ser lleno del Espíritu Santo, a ser bautizado por el Espíritu Santo? Pues en este caso, dice en Hechos capítulo 10, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el caso de Hechos 2, también había dicho en Hechos 1, versículo 8, había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay señal de hablar en lenguas. Hay otros casos donde hay señal de profetizar en la escritura que dice que fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Entonces, se nota a través de la escritura que cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo hay una manifestación de inspiración que habla. Entonces, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo conforme a lo que nosotros creemos, si usted está manifestando tener supuestamente visión del futuro, saber cosas, tenga mucho cuidado porque se puede estar metiendo en un terreno peligroso. ¿Qué les parece si para terminar hacemos una oración? Hacemos una oración porque quizás aquí hay bastante información
incluso alguna información, algunos hermanos dirán, no, todavía no quedo contento con la cantidad de información sobre este asunto, pero yo creo que es necesario que recibamos, aparte de la información, la impartición del Espíritu de Dios, para que todo lo que hemos aprendido, el Señor nos deje a cada uno algo, pero recuerde, siempre para ayudar a los demás, siempre con compasión por los demás, y que esto sea útil en el avivamiento, que esto sea útil en el traer salvación a muchas personas. Gloria a Dios. Puedo invitarles para que allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a recibir de parte del Señor. Oh Dios poderoso y eterno, he enseñado conforme a lo que tú me has permitido, lo que hemos visto a través de las escrituras y hasta donde yo tengo, Señor, capacidad, pero yo me quedo corto en muchas cosas para explicar. Pero Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con poder en este momento. Más allá de lo que yo pueda explicar, Señor, queremos experimentarte y también experimentar esos dones de los que hemos hablado, porque queremos, Señor, que tus maravillosas obras, hazañas y milagros que has hecho en antaño sean vistas hoy también, Señor, en nuestras congregaciones, en nuestros barrios, en nuestros cultos. Se vea, Señor, el fluir de tu espíritu. Señor, no permitas un fluir falso. No permitas, Señor, un embuste. No permitas, Señor, profecía falsa. No permitas, Señor, revelaciones acomodadas. No permitas que espíritus de mentira, de engaño, de falsedad, de adivinación entren a operar en nuestras iglesias, sino que sea el poder tuyo. Y Ramán Shoko Alabasaya aquí Alamasama. Quita de nosotros, Señor, la vanagloria. Quita de nosotros el orgullo, los deseos carnales, para que podamos ministrar con pureza, Señor, con deseo de ayudar al que está necesitado. Que cuando veamos al enfermo sintamos la compasión. Cuando veamos al que está necesitando una palabra, un consejo, tengamos la revelación, porque anhelamos que esa persona reciba un mensaje, una palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que sea una realidad todo lo que hemos hablado. Y tu monza cabalaba llama. Reparte, Señor, reparte, oh Dios, reparte, oh Dios, dones de tu espíritu, oh discernimiento de espíritus. Reparte, Señor, discernimiento de espíritus, que ellos puedan percibir lo que no está bien y lo que está bien. Oh Señor, primero para con ellos mismos, primero para con los de su casa, primero para el ambiente de su hogar, y luego, Señor, que eso se expanda, se extienda. Oh, permite que el ambiente de nuestras casas cambie. Permite que el ambiente de nuestros hogares, nuestras habitaciones cambie. Oh, mientras te adoramos, mientras te bendecimos, mientras nos postramos en nuestras casas, Señor, aprendamos cómo se siente tu fluir en nuestros hogares, para que luego, Señor, en público también reconozcamos tu mover. Proclamo tu bendición, tu gracia, tu grandeza manifestada, Señor, en estos vasos humildes que somos, Señor. No tenemos nada de nosotros mismos que podamos impartir. Oh, pero el tesoro que tú has depositado dentro de nosotros, eso es lo que vale. Por eso en esta hora rendimos ante ti, Señor, toda prepotencia, toda altivez, la echamos, Señor, por tierra y rogamos que sea tu grandeza, tu bendición la que fluya, tu gloria, tu poder, tu gracia. Oh, Señor, que de este corto seminario que hemos tenido en estos días, Señor, hayan resultados extraordinarios estos humildes esfuerzos que hemos hecho, Señor, desde los organizadores, Señor, unidos por un avivamiento, cada uno de los hermanos pastores que se han, Señor, quedado hasta tarde en la noche, quizás cansados con sueño, que quizás mañana tienen que madrugar, Señor. Mira a los hermanos de Argentina, mira a los hermanos de República Dominicana, de Estados Unidos, de diferentes países, de Ecuador, Señor, de Venezuela, diferentes horarios, Señor, de aquí de Colombia y de cualquier país que yo no sepa, Señor, pero que están conectados, esforzándose
porque quiere más de ti, que tú impartas, que tú regales, que tú des, Señor, dones, dones, dones. Queremos ver, Señor, tus maravillas, tus portentos. Queremos ver cómo el que sufre es ministrado. Queremos ver, Señor, cómo el cautivo es liberado. Queremos ver cómo tu iglesia crece. Queremos ver cómo los pastores son ayudados. Permite, Señor, que estos dones sean usados con prudencia, no para competir, no para mostrarle a los demás, no para descalificar a nuestros pastores, sino para ayudar a nuestros pastores, para ayudar en nuestras congregaciones, para ayudar en nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. La tarama shakatalama sohalaya. Ribe que teremen shikara bebe tora baba sohakati. Lendo shahakandire beseheyaka. Oh, poderoso Dios. Muévete con poder, poderoso Señor. Sopla de los cuatro vientos. Lisenge toba shirebe menarara siki alaya kendwa. Lurre ben sukure betan derebe shialaya. Oh Señor, que hayan diversos géneros de lengua mientras se arrodillan a orar en sus casas, mientras se postran en sus hogares. Tú le des lenguas por tu espíritu, tú le des impartición espiritual, tú le des sueños, Señor. Tu palabra dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hazlo, Señor, así como lo has hecho, Señor, así como lo has hecho a través de la historia, así como lo hiciste en la casa de Cornelio. Oh Señor, gente que nosotros pensábamos que no podían recibir, reciban, así como pasó con los de la circuncisión que se sorprendieron, Señor, porque todos los de la casa de Cornelio recibieron. Asimismo nosotros nos sorprendamos como tú empiezas a bautizar en las casas, como tú empiezas a bautizar en los hogares, como tú empiezas a bautizar, oh Ritemas, ojalá, oh en las campañas, tú empiezas a bautizar en los Zoom, empiezan a bautizar, Señor, en las transmisiones por Facebook, por YouTube, los jovencitos que han estado pidiendo, ayunando, rogando para que tú los bautices. Bautiza con Espíritu Santo y fuego, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Oh, porque tu palabra lo dice en los postreros días, Señor. Estamos en los últimos tiempos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis testigos, me seréis testigos. Podamos ser testigos al mundo de que tú eres el Dios verdadero, que tú sanas, libertas, cambias a la gente para testimonio al mundo de lo que tú haces y de lo que has hecho, que tú eres Dios, que tú eres verdadero, que tú eres grande. Oh Señor, que haya un fluir de poder maravilloso, una unción poderosa en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestros ministerios, mientras predicamos tu palabra. Señor, tú nos uses con denuedo, prediquemos el evangelio y mucha gente se convierta, mucha gente sea sanada, mucha gente se convierta. Oh Señor, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo lo creo, yo lo creo. Liraman Shahakata, recibe allí en tu casa, recibe allí en tu habitación, recibe allí en tu sala. Oh, el poder del Espíritu de Dios desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, en el nombre de Jesús. Recibe la administración del Espíritu. Yo siento que el fuego de Dios está quemando. Yo siento que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu está quemando. Liso kota lama shama. Oh, gracias Señor por tu impartición. Gracias Señor por tu poder. Gracias Señor por tu fuego. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en estos días yo creo, Señor, que tú quieres bautizar y todos aquellos que se van a meter, Señor, a buscarte, tú les vas a dar dones, les vas a dar regalos, les vas a dar manifestación. Van a orar por los enfermos y se van a sanar. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Oh Señor, van a tener sueños, van a tener visiones, van a ver, Señor, y primero van a empezar por ellos mismos, van a empezar por su casa, van a empezar por su propia vida, por su propia condición, y luego tú lo vas a usar, Señor, para ministrar a sus compañeros, para ministrar a los de la universidad, para ministrar a los de su trabajo, para ministrar aún a sus clientes, a sus proveedores, a sus profesores de la universidad,
necesidad, a personas, Señor, que necesitan ver el poder tuyo obrando en ellos y que van a ser transformados y cambiados para que te sirvan también. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén, aleluya. Quiero dejar a la persona que está a cargo para que siga con lo que resta. Ya pues es el tiempo de despedirnos, pero qué bendición tan poderosa haber estado con ustedes. Me gozo por todos aquellos que han estado recibiendo de Dios en este tiempo. Dios les bendiga abundantemente. Dejo con ustedes a la persona encargada. Gloria a Dios.